Hola a todos, me llamo Sharon. Díganme, ¿alguna vez les han quitado algo que amaban? Si es así, los entiendo perfectamente. Yo también pasé por eso y fue una verdadera pesadilla. ¿Quieren escuchar mi historia? Entonces, suscríbanse al canal y se las contaré todo. El año pasado, mis padres tomaron la decisión de dejar nuestro pueblo y mudarnos a la ciudad. Sinceramente, pensé que mi vida se convertiría en un cuento de hadas. Pero lo único que tenía en común con una princesa de Disney era mi larga cabellera, como la de Rapunzel. Desde el primer día en la escuela, mis compañeros comenzaron a burlarse de mi cabello. La mayoría de las chicas llevaban cortes modernos y elegantes, mientras que yo, para ellos, parecía una chica de campo fuera de lugar. ¿Creen que cedí y me corté el pelo? Por supuesto que no. En mi familia, todas las mujeres siempre han tenido el cabello largo. Es una tradición y yo estaba muy orgullosa de ello. No todos en la escuela eran malos conmigo. Por suerte conocí a Stephanie, quien desde el principio fue amable conmigo, y rápidamente nos convertimos en mejores amigas. Éramos nosotras contra el mundo. Nos encantaba hablar sobre los chicos, en especial sobre Brandon, un chico arrogante y abusivo de otro grupo. Todas las chicas estaban locas por él, pero a mí me molestaba muchísimo su actitud. Además, siempre me ridiculizaba frente a sus amigos. Su broma favorita era decir que estaba dejando crecer mi cabello para venderlo. Qué divertido, ¿verdad? Pero lo que pasó después me tomó completamente por sorpresa. Una mañana caminaba por el pasillo con mis auriculares puestos, escuchando mis canciones favoritas, cuando de repente alguien me agarró del brazo y me llevó a un lado. Sé que suena increíble, pero cuando vi quién era, no lo podía creer. Era Brandon. ¿Qué quería de mí? Escucha, Rapunzel, tengo una propuesta interesante para ti, dijo con una sonrisa confiada. Intenté marcharme, ni siquiera quería oír lo que tenía que decir, pero insistió tanto que terminé escuchándolo. Resultó que tenía serios problemas con el profesor de ciencias. No le gustaba estudiar, prefería tocar el bajo y patinar. En cambio, yo era buena en ciencias, ya que me estaba preparando para ingresar a una universidad especializada en esa área. En resumen, me pidió que hiciera sus tareas a cambio de dinero. Al principio, mi instinto fue decir que no. Me parecía humillante. Pero luego pensé en mi familia. Mi padre llevaba meses buscando empleo y mi madre apenas lograba pagar las cuentas. Ese dinero me vendría bien para ahorrar para mis estudios. Al final, acepté. Las semanas pasaron y todas las noches Brandon me enviaba ejercicios y pruebas que yo resolvía sin problema, pero en la escuela actuaba como si yo no existiera. Mientras tanto, Stephanie me advertía que tuviera cuidado con él. Sharon, te arrepentirás si terminas siendo su amiga, me repetía todo el tiempo. Pero yo seguía adelante. Después de todo, el dinero no crece en los árboles. Aún así, cosas extrañas comenzaron a sucederme en la escuela. A veces, mis cuadernos desaparecían de mi mochila. Alguien reemplazaba la tinta de mi pluma con un líquido maloliente, o encontraba mi silla llena de chicle pegado. Llegué a pensar que tal vez un profesor estaba en mi contra, o que tal vez Miranda, una animadora que siempre se burlaba de mi cabello, me estaba haciendo la vida imposible. Le conté todo a Stephanie, pero ella dijo que solo eran coincidencias. Pensé en ello y llegué a la conclusión de que estaba exagerando, así que seguí ayudando a Brandon en secreto. Solo hablábamos por mensajes y, por lo general, nuestras conversaciones eran cortas, con frases como hola y gracias, pero un día todo cambió. Como de costumbre, tomé una foto de la solución de un problema y se la envié. Pero esta vez, en lugar de recibir un simple gracias, Brandon me envió un mensaje diciendo: «Wow, ¿también escuchas a esa banda?». Al principio no entendí de qué hablaba. Pensé que era otra de sus bromas, pero después me di cuenta de que en la foto se veía parte de un póster en la pared de mi habitación. Era de mi banda de rock favorita, un grupo que llevaba años escuchando y que nadie en mi entorno conocía. Y lo más sorprendente era que Brandon también era fanático de ellos. Me contó que había empezado a tocar el bajo inspirado por su música. ¡Qué coincidencia! Tal vez no era tan tonto después de todo. Esa noche hablamos más de lo habitual y después de eso comenzamos a enviarnos mensajes hasta altas horas de la madrugada. Empecé a darme cuenta de que tal vez me estaba enamorando de él. Sin embargo, en la escuela seguía actuando como si no existiera y eso me hacía enojar. No entendía su actitud. ¿Por qué era tan falso? Por mensajes era dulce y atento, pero en persona volvía a ser el mismo chico arrogante y cruel. Pero lo peor estaba por venir. No solo continuó burlándose de mi cabello frente a los demás, sino que, además, Stephanie comenzó a alejarse de mí. Ella decía que estaba cometiendo un error y que debía olvidarme de Brandon de una vez por todas. Mis calificaciones empezaron a bajar porque pasaba todo el tiempo pensando en él. Y para colmo, los extraños incidentes en la escuela no paraban. Un día, al abrir mi casillero, encontré un ratón muerto dentro. No tenía idea de quién estaba haciéndome todo eso ni por qué. No había hecho nada malo.
Desesperada, decidí pedir ayuda a mis padres. Llorando, les conté todo lo que había sucedido en los últimos meses. Mi trato con Brandon, la distancia de Stephanie y todas las maldades que me habían hecho en la escuela. Pero sus únicas palabras fueron: «No estarás diciendo que tus calificaciones bajaron por eso, ¿verdad? Pueden imaginarlo». Estaba sentada en la mesa de la cocina, completamente desesperada, mientras mis padres no dejaban de recordarme lo importante que era estudiar para entrar a la universidad. Parecía que ni siquiera les importaban mis sentimientos. Como si eso no fuera suficiente, también me prohibieron volver a hablar con Brandon. Bueno, de todas formas, ya tenía pensado cancelar nuestro acuerdo. Esa noche me fui a mi habitación con un terrible humor. Tomé el teléfono para escribirle y terminar con todo, cuando de repente noté que ya me había enviado un mensaje con unos emoticones tristes. «Lo siento, dame la oportunidad de compensártelo». «Qué descarado», pensé. Seguramente tenía miedo de que nadie más le hiciera los deberes. Le respondí furiosa: «Ni lo sueñes. Desde ahora no quiero tener nada que ver contigo». Sin embargo, él insistió: «¿Y si te dijera que tengo 2 boletos VIP para el concierto de nuestra banda favorita?» ¿Qué? No podía creerlo. Empecé a saltar por toda la habitación, emocionada. Pero entonces recordé que mis padres jamás me dejarían ir. ¿Qué podía hacer? Se me ocurrió mentir y decirles que iría con Stephanie. Era el plan perfecto, no sospecharían nada. Le escribí a Brandon para confirmar que iría con él y luego le pedí a Stephanie que viniera a mi casa el día del concierto. Finalmente había llegado la noche que tanto había esperado. De repente sonó el timbre y corrí escaleras abajo. Al abrir la puerta vi a Stephanie. Apenas saludó a mis padres, la empujé fuera de la casa. No quería que escucharan nuestra conversación sobre el concierto y descubrieran que les había mentido. Una vez que nos alejamos, comencé a contarle a Stephanie sobre el evento. No podía creer que Brandon me hubiera invitado a una cita de verdad y además a un concierto tan increíble. Sin embargo, en cuanto mencioné su nombre, la sonrisa de Stephanie desapareció por completo. Estaba furiosa. «¡Me estás usando!», gritó al borde de las lágrimas. Antes de que pudiera explicarme, se dio la vuelta y salió corriendo. Decir que estaba confundida era poco, pero no tenía tiempo para preocuparme por eso, ya que Brandon ya me estaba esperando en la entrada del recinto. Decidí que hablaría con Stephanie más tarde y corrí hacia él. Seguramente se estarán preguntando cómo fue nuestra cita. Bueno, Brandon era exactamente como cuando hablábamos por mensaje: dulce, atento y divertido. Pasamos toda la noche bailando nuestras canciones favoritas y riéndonos. No podía creer lo afortunada que era. Pero lo mejor de todo fue que, cuando me acompañó a casa, se detuvo en medio de la calle y me besó. Me sentí como si estuviera en una película. En ese momento olvidé todos mis problemas, los estudios, mis padres, incluso a Stephanie. Al día siguiente llegué a la escuela de excelente humor. No podía concentrarme en nada. El profesor aún no llegaba, así que estaba sentada en mi pupitre, reviviendo en mi mente la noche anterior. Pero de repente sentí algo extraño en mi espalda, mi cabello. Miré hacia abajo y vi mis rizos cayendo al suelo. No podía ser real. Stephanie estaba sentada detrás de mí, con el rostro enrojecido por la rabia y un par de tijeras en la mano. Estaba en shock, completamente devastada. Finalmente entendí quién había estado haciéndome todas esas bromas crueles y por qué se enojaba tanto cuando le hablaba de Brandon. Ella también estaba enamorada de él. La noche anterior no se había ido a casa a llorar. Se había quedado espiándonos. Horrorizada, corrí al pasillo y le pedí a Brandon que nos viéramos en el patio. Sorprendentemente, aceptó y vino sin que nadie lo notara. Pero en cuanto me vio, su expresión cambió por completo. Su actitud fue fría y distante. En menos de un minuto se dio la vuelta y se marchó. Me quedé completamente sola. Así que aquí estoy, sentada en un rincón del patio. Es de noche y no sé cómo regresar a casa. Brandon está ignorando mis mensajes. Stephanie literalmente me ha arruinado la vida con sus propias manos. Y mis padres jamás me perdonarán cuando vean mi cabello y descubran la verdad. ¿Por qué la gente puede ser tan cruel? ¿Por qué parece que nunca se puede confiar en nadie? Déjenme un comentario si están de acuerdo conmigo. ¿O me estoy equivocando? Quiero creer que aún hay personas que saben ser verdaderos amigos.